Nunca imaginé que MTV, con una simple canción, me haría entender una frase muy icónica que es: lo que no te mata te hace más fuerte. Y a veces, romperse es evolucionario, es la verdad. Mi nombre es Emma Flores y bienvenidos a este tu espacio no ordinario. Suena cliché, pero es una realidad muy constante. Creemos que tocar fondo puede ser una nueva forma de reinventarse, pero en realidad lo es. Al final del día no es una creencia, es una realidad. Y es como llegar a un punto de quiebre necesario para poder hacer ese reset de fábrica, así como lo dice tu ingeniero de sistemas, pues leal, y te lo explica pues a grosso modo. Una vez necesitas reiniciar todo el sistema como era antes para poder hacer de nuevo todo y construir como se debe, ¿no? Y pues tocar fondo no es un error, o sea, es una forma en la cual tú puedes sobrellevar una nueva dinámica sin necesidad de, pues, destruirte más, digámoslo así. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay una canción que bien dice que lo que no te mata te hace más fuerte, que especialmente uno dice, pues, es motivacional y demás, pero una vez que empiezas a crecer y te tocan ese tipo de vidas, de pérdidas, que dices, ay Dios, está pesado, está muy difícil de digerir en veces esas situaciones. Es cuando uno empieza a entender y realmente darse el tiempo para ver qué puedo sentirme, cómo me puedo sentir, cómo puedo mejorar y cómo puedo sobrellevar esta situación que me está haciendo mucho mal. Ustedes lo pueden ver con quiebres amorosos, pérdidas de familiares, cambios de ciudades. Hay un sinfín de historias en este mundo y muchas veces uno dice, ¿qué tiene de especial estas situaciones? Suele ser muy cliché el mencionar esto, pero en lo personal, una vez que estás en un momento como de muy calizbajo, es cuando empiezas a ver las cosas tuyas con una perspectiva diferente. En aquellos entonces, estamos hablando del 2014, ustedes ya saben, la cuestión de mi hermano. Lo que sucede es que con esa etapa de calizbajo me di cuenta de muchas cosas que no me gustaban de mí y que poco a poco empecé a trabajar en ello, cosa que me mencionaron mucho tanto mis papás, mis amistades, y dije, no, tengo que ser mejor porque esto es beneficio para mí. Y la verdad, después de una tragedia, sueles ver las cosas de una manera diferente. Aunque antes las veías mal, dices, puede ser que algo me beneficie de esto, ¿no? Algo me pueda sentar y hacerme sentir mejor. Y justamente el crecimiento postraumático no es una casualidad que sucede del día a día. Es una cuestión que hemos visto hasta en nuestra cultura pop. Digo, si son del 2010 para antes, muy probablemente se les haya tocado. Si no, pues ahí con la pena. No sé si han visto Dragon Ball Z o Dragon Ball en este caso, ya así resumido porque ya hay tantos. Y también lo que son los Caballeros del Zodiaco, o sea, son ejemplos perfectos de cómo a veces ellos se tenían que destruir literalmente para poder mejorar. En el caso de Dragon Ball Z o Dragon Ball en este caso, válgame la redundancia, ellos pues al convertirse en Saiyajin eras después de tantas horas de entrenamiento, sufrimiento y pues preparación para llegar a ese punto. A veces sucedía que llegaran al Super Saiyajin no porque estaban muy bien preparados, sino porque tenían un plato más fuerte que tragar, o sea, a lo que me refiero, un trago fuerte que tomar. Como pongamos el ejemplo de lo que fue con Gohan y cuando pasó el tema de Cell, que Goku, pues ya perece, ¿no? Casi, casi perece, se recupera y pues trata de hacer lo correcto pues para poder salvar a todos, ¿no? Ese tipo de cosas pues marcan mucho una pauta. Pongamos otro ejemplo, los Caballeros del Zodiaco, ni se digan. Todas las veces que tuvieron que destruirse sus armaduras para poder estar con unas armaduras mejores. Y un ejemplo muy básico, que creo yo que hasta la fecha sigue siendo vigente, que no necesita mucha explicación, lo que pasa con Pokémon. Literalmente con Magikarp.
Magikarp, muchos dicen que es un Pokémon inútil, pero cuando está en momentos de mucho estrés y está como una situación crítica de vida, Magikarp puede evolucionar a ser un Pokémon legendario de la noche a la mañana. O sea, es muy interesante. Y me da mucha risa porque eso lo tienen bien establecido hasta en Pokémon Go. O sea, lo ves como cuando evoluciona y cómo tardas mucho para hacer evolucionar el Magikarp de manera correcta. Nada que tengo ¿cómo se llama? Granja de Magikarps. No, no, no. Así de manera correcta, así se los dejo. Ahora, vamos a ver cómo esto se maneja cuando estás empezando a reconstruirte a ti mismo. Suele ser una cuestión muy usual en los adolescentes, porque a veces se les cae el mundo encima. Bueno, el mundo de aquellos entonces que se creían muy grandes cuando realmente no son grandes, son unos chiquillos todavía, uno lo dice por experiencia propia, pero que empiezan a ver, ok, esto no estaba bien lo que hacía, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Muchas veces he visto gente que lo guarda todo en un cajón y lo deja ahí y se olvida de ello. Dicen que esa faceta no existe, pero el chiste es aceptar como para decir, va, es parte de mi pasado, pero lo tengo presente para que pueda mejorar en un futuro. Así de bonito como suena, así debería ser. Pero sí hay gente que suele tener amnesia de sus acciones, ya lo he platicado, hasta los bullies tienen amnesia en ese sentido, porque no se dan cuenta del daño que hicieron a su gente de alrededor por sus caracteres, formas de ser. Así tan básico como suena, así suele ser. Pero también cuando estamos en situaciones muy trágicas como perder una extremidad o movilidad, ¿qué es lo que te vas a hacer para que después de haber dicho y sentido esa situación, cómo vas a mejorar? Suena chiste, pero mi mejor condición física ha sido después de mi operación de rodilla. Literalmente tuve que chingarme la rodilla para darme cuenta qué tan valioso es tener tu cuerpo bien. Y más que valioso, es una bendición, porque no todos pueden tener esa facilidad ni esa cuestión y vaya, más que nada la constancia, porque una vez que te lesionas de ese estilo, pierdes movilidad, no quedas igual. Yo tuve que aprender a caminar, literalmente. Parecía chiste, pero por algo tenía un bastón, ahí estabas más o menos. Y no era porque, ay, sí, ya tienes el músculo y ya puedes hacer movimiento. No, o sea, se te desprograma todo el cuerpo y se queda esa cicatriz parte de ti. Todo lo que aprendiste se queda ahí. Pero ¿cómo decides hacerlo? ¿Qué vas a hacer, no? Y justamente aquí es donde vamos con la alquimia del dolor. ¿Qué decides hacer? ¿Quieres quedarte nada más con un mal recuerdo o hacerlo arte? O como mucha gente diría, hasta magia, ¿no? Magia blanca, magia negra, dependiendo qué situación te haya pasado. Esperemos que no haya sido nada malo, pero suele pasar de todo, ¿no? En esta vida. El arte de transformar esas vivencias traumáticas o postraumáticas, como quieras ver, es una de las mejores cosas que puedes hacer, porque estás compartiendo tu conocimiento hacia las demás personas para que estas personas puedan prepararse y no vivan la misma dinámica como tú, que no sufran la misma situación que tú viviste. Suena exagerado, pero es más común de lo que parece, porque siendo más de 8 millones, no, fácil, más de 8, casi 8 billones de personas, ¿no? Si no me equivoco, sí, más o menos. Tanta cantidad de personas que somos en el mundo, es más probable que alguien esté viviendo las mismas dinámicas y mismas situaciones que tú. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes generar un camino para las otras personas, ¿no? Es gracioso, pero también es una de las mejores formas de dar al prójimo, ¿no? Suena interesante esto que les voy a platicar, pero referente a un tema de uno de los textos científicos que estuve leyendo, lo que hacemos usualmente como humanos después de una experiencia desgarradora de ese estilo, tratamos de ser altruistas con los demás, haciendo acciones pues bondadosas y sin buscar nada a cambio, al contrario, o tanto prevenir como proveer ante circunstancias las cuales nos rodean. Y hay unas personas que lo llevan hasta la acción de poder ser interventor de esas situaciones. Conozco historias de gente que han estudiado psicología a base de las pérdidas que han tenido en su vida. He conocido gente que ha tratado de ser maestros en yoga, en deportes y demás,
por ver tanto cambio que les generó pues al empezar ese deporte, esa pasión que ellos tienen. No es malo, es bueno al final del día porque tú llegas a sobrellevarlo y a compartir la información que tú has aprendido. Como siempre he dicho, el conocimiento es poder, te ayuda muchísimo y aparte te da una forma de cómo compartirlo. Y el compartirlo te hace que también tú crezcas, porque no solamente tanto te conocen y tú los conoces y generan relaciones, sino también ayudas a las próximas generaciones o a las generaciones actuales. Y uno de los arquetipos modernos más visibles, que literalmente hasta los tengo acá atrás, literalmente, acá estos dos, es todo el tema de lo que vendrá siendo Spider-Man. Spider-Man, ¿cómo sucede el tema de Spider-Man? Dirás, Emanuel. ¿Cuáles de todas las historias vas a usar? Vamos a usar el ejemplo más básico. Peter Parker se convierte en Spider-Man cuando ve a pues en este caso, su tío fallecer por una acción que no hizo, que fue intervenir un robo. Literalmente él estaba aprovechando sus poderes para generar ese beneficio de dineros y seguir adelante, pero el hecho de que le sucedió dicho caso hizo que él entendiera que tenía una responsabilidad mayor, ¿no? Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ese tipo de acciones lo llevaron y todavía sacó más y más y más. Y no nos veamos tan lejos. Lo que pasó con Gwen Stacy en los cómics, no, hombre. Literalmente hasta, o sea, todo eso está basado hasta en cuestiones de ciencia. El cómo trata de salvarlo y cómo genera ese, pues que le rompe el cuello, ¿no? Al generar que, pues, tan su telaraña haya detenido el impulso que tenía con su tobillo y como esta fuerza que tenía, todo se va a su cuello, pues ese cuello se termina rompiendo. Ese tipo de cosas, pues, dices, son traumáticas y una persona normal no debería salir así adelante, pero volvemos a lo mismo, por algo existen estos héroes para generar nuevas perspectivas éticas y morales que tengas tú ante todas las situaciones que lleguen a ocurrir en vida. Lo que hace Spider-Man es decir, ok, Peter Parker es una persona y Spider-Man es la otra parte mía, pero al final del día todo lo pesado se lo queda a Spider-Man. Peter Parker sigue siendo Peter Parker. Sí perderá sus seres queridos y más, pero él sigue adelante. Creo que el otro ejemplo contraparte perfecto que tenemos es de Batman. Batman pierde a sus padres por un asesinato que sucede afuera de una ópera que fueron, a un evento, que lo marca tanto, el cual decide hacer lo correcto y siempre hasta ser minucioso en los cálculos. Se han visto todas las historias de los cómics, series y demás. Batman siempre tiene un plan hasta para prevenir el problema con sus propios aliados. Literalmente él va a esa milla extra para poder proteger a la gente, que no vivan esas tragedias, porque es lo que quiere llevar a cabo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, no? Si nos ponemos a ver tragedias en general, son cosas y sucesos que te estabilizan y te generan en un estado de pasividad. Cuando suceden, te quedas pasivo, porque sí te quedas impactado al principio. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, años, lo que tú quieras, pero te dejan impactados, porque te dejan como que ese sabor de que, ay Dios, qué amargo está la situación, o sea, ¿cómo voy a sobrellevar esto? Y esto suele suceder con personas que pierden sus empleos, que daban estabilidad a su familia, personas que literalmente pierden extremidades de su cuerpo, tienen enfermedades las cuales son terminales o, para hacer un ejemplo más variado, personas que tienen enfermedades que pues van a ser ya parte de ellos de toda la vida, que van a quedar pues de cierta manera marcados, ¿no? Quedarte llorando en el sofá y que te pudras del puro llanto no te va a ayudar a nada. Tienes que ser activo, tienes que intervenir. Y en verdad, lo que hicieron con BoJack Horseman es el ejemplo idóneo de esto, con la frase que dice, se vuelve más fácil cada día, es un poco más fácil, pero tienes que hacerlo todos los días. Esa es la parte difícil.
Esa frase que le dice una vez cuando Bojack sale a hacer caminata y que se tira en el suelo, es una joya, porque uno lo ve diariamente. Dices, va, yo hablo de mi propia perspectiva, esto sí lo voy a decir de mi propia perspectiva. Yo que me lesioné de la rodilla y que no quedé igual, en verdad no quedé igual. Antes podía bailar, antes podía hacer mucho el caminar constantemente y era muy feliz en esas situaciones, pero después de eso me genera una incapacidad, bueno, no, sí, una incapacidad temporal de unos 5 o 6 meses que no podía moverme bien. Y ya después de esos 6 meses dices, va, ¿qué hago? Me quedo aquí, ya no hago nada, me quedo estático. Va a sonar chiste, pero después de que me lesiono la rodilla y mi recuperación y todo, decidí como por un año no hacer nada. Luego de ese año estuve haciendo por la natación. La natación era para que me ayudara, que me activara, que pudiera generar fuerza y demás. Y hubo un momento que dije, está chido, sí está padre la natación, pero me llena más algo que veo, pero nunca había practicado, que era el básquetbol. Parece anécdota, pero es una realidad. De esos casi 10 años, ya van a ser 9 este año, si no me equivoco. De esos 9 años que no tuve una movilidad buena, empecé a buscar la forma de cómo ser flexible y poder jugar básquetbol, porque es algo que me gusta y me apasiona, y a tal punto que me compré hasta un aro de esos de los que se ponen sobre tu pues, aro normal y que tiene red incluida. Y ahí ya cuando acabas, quita la red para saber cuándo es una canasta y cuándo no. Para no hacerles el cuento más largo, literalmente de esos años que he pasado, ahora es cuando mejor me siento jugando básquetbol por mi cuerpo, por la preparación que he tenido y como me ha ayudado mucho hasta para tener convivencias más allá de mi círculo social común, conociendo historias que son fantásticas, gente que es increíble y que pues la verdad está padre compartir una dinámica sin cancha. A tal punto que ya me han querido reclutar de varios equipos a ese punto, pero ahorita lo estoy diciendo con modo sí, de gozarlo, no solamente de ser competencia. Ahorita todavía no, lo llegamos a ese punto, después hasta me da ganas de querer grabarlo y ahí vamos a hacer una anécdotas, ¿no? De cómo está la situación, narramos, a ver qué, qué sucede, ¿no? Pero con el tiempo uno se da cuenta. ¿Cómo sobrellevas esas situaciones? ¿Cómo haces que esto, debes de ser una experiencia mala de vida, se convierta como una enseñanza de vida para bien? Así ha sucedido con varias historias de grandes gentes que han hecho cambios históricos. Hay personas que, en su caso, generan donaciones constantes de sangre por tanto temas de familiares que no les pudieron donar en su momento, que no estaban en ese momento todavía aptos. Son cosas que marcan en la vida. Las experiencias son como cicatrices en estas cosas, ¿no? Las situaciones post, traumáticas, en este caso, no post, las situaciones traumáticas en sí. Y aquí es uno donde dice, va, estas cicatrices, ¿cómo quieres marcarlas? Yo sé que he mencionado mucho lo del arte del kintsugi, pero es un ejemplo perfecto. ¿Cómo deseas mejorar esos puntos de quiebre que tienes? Esas grietas que te hacen persona, que te hacen humano. Y no lo digo por simple empatía normal y demás, lo digo en verdad con la emoción humana que te genera al vivir esos cambios bruscos y cómo los sobrellevas. Puede ser un trago muy fuerte en veces ver esas situaciones que no están bajo tu control y que no sabes ni qué hacer y a veces hasta te quieres arrancar el pelo porque estás tan desesperado. Pero esos cambios son los que te muestran un camino nuevo, el cual debemos de tomar. Yo sigo diciendo que a pesar de todas mis vivencias, prefiero la vida que me tocó, porque sin esa vida no hubiera sido la persona que soy hoy. No estaría hablando en este momento con ustedes, dialogando de un tema al cual pues lo estoy haciendo de ver de una manera muy sencilla, pero si lo ves con tu trasfondo, con tu comprensión, con tu propia vida, puedes entender a qué me refiero, que es doloroso este cambio. Hay días que van a ser muy bonitos, llenos de color y demás, y hay otros días que van a ser grises.
hasta oscuros, donde hasta casi no veas la luz. Es aquí donde uno decide qué tanto quiere mejorar, qué tanto quiere sobrellevar esto, o realmente dejarse fundir con el sentimiento. Depende de ti, pero lo que quieras hacer, no estás solo. Todo va a estar bien. Mi nombre es Emma Flores y me dio mucho gusto escucharlos y hablar con ustedes una vez más. Aunque me digan cómo nos escuchas, en verdad, estas conversaciones tarde o temprano las tuve con ustedes. Sin más que decir, los dejo. Tengan muy bonita semana y que estén muy bien. Saludos.